Bienvenidos a Ciudad Perdida Teyuna, en lo más profundo de la selva de la Sierra Nevada de Santa Marta. Acompáñenme a vivir la mayor aventura que ha pasado por el canal, una expedición a la que voy solo y me interno en la selva en una caminata de 4 días. Amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Comenzamos nuestro día 1 por la travesía para ir a Ciudad Perdida. Nos encontramos con esta hermosa vista que es el fondo de la Bahía de Santa Marta. Les recomiendo pues definitivamente que se queden la primera noche en Santa Marta, ya que los van a recoger muy temprano. Mi caso es a las 8 de la mañana, entonces vamos a empezar esta aventura. Y va a ser un trayecto aproximadamente de 3 horas hasta un sitio que se llama El Mamey, que vamos a ir en 4x4. Posteriormente vamos a almorzar en esta zona y vamos a hacer una caminata de 4 horas. Y bueno amigos, pues vamos a ver qué tal nos va. Son 4 días en medio de la selva, voy a estar sin señal, entonces pues no voy a poder estar subiendo como historias en mi Instagram ni nada por el estilo. Es bastante pesado, ahí les voy a dejar algunas recomendaciones a lo largo del trayecto. Vamos a ver qué tal nos va. Lo primero que te voy a recomendar es llevar un muy buen repelente. Acá te dejo una receta exclusiva que usan habitantes en el Amazonas. Bueno, la fórmula es súper sencilla. Lleva alcohol. La recomendación es que sea de 70 grados. No me pregunten bien por qué. Creo que es por el tema de la concentración para que no sea tan fuerte para la piel. Supongo que es por eso. Menticol, que es una loción que venden aquí en Colombia. 2 pastas de tiamina, que es vitamina B básicamente. Jabón no piques, que también es un muy buen repelente, pero lo piden en jabón. Y 2 pastas de alcanfor. En esta ocasión me lo dieron en polvo, entonces pues ya es más fácil porque todo esto lo vamos a mezclar. Y también yo compré este repelente que es Stay of Amazonic. La verdad no lo he probado, pero me llamó mucho la atención el tema del DIT, que es al 25%, el cual está muy bien. De hecho tiene un poquito más que el no piques. Entonces todo esto se va a mezclar. El poder de la edición, vamos a hacerlo, mi gente. Y así quedó nuestro repelente. Lo puse en este tarrito. Obviamente no va a llevar todo esto, va a llevar mucho menos, pero pues ahí preparé bastante pues como para varios viajes. Les recomiendo que lo preparen al menos con una semana de anticipación, precisamente para que esto se vaya derritiendo, todo lo que es el jabón no piques, también el alcanfor y la tiamina. También que cada cierto tiempo lo rebullan para que se vaya disolviendo más rápidamente, amigos. Y adicionalmente también le podemos agregar aceite. En este caso yo le agregué aceite Johnson. Les recomiendo que sea un aceite pues suave, un aceite que sea pues cosmético, ya que pues esto se lo van a poner ustedes en su cuerpo. Es opcional, no es obligatorio, es más que todo para pieles sensibles. Y también esto también ayuda a que sea un poquito más espeso nuestro repelente y que vaya a perdurar más tiempo. Mi gente, tengan presente que esto va a oler súper fuerte. No es apto para todo tipo de piel. Para pieles sensibles definitivamente pues evalúen para ver si lo toleran o no. Claramente pues esto no está comprobado dermatológicamente y pues obviamente pues bajo su propia responsabilidad el uso del repelente. Yo lo digo por experiencia propia, que me fue súper bien con el repelente, y pues también que es como una receta muy tradicional de la gente local, sobre todo en la selva. Bueno amigos, nos encontramos aquí en la aguacatera y esta es nuestra primera parada. Nos falta 1 hora para subir por todo ese trayecto. Para ir a Ciudad Perdida solo lo puedes hacer en tour, el cual es de 4 días, aunque también hay una opción de 5 días, el cual es una ruta más suave. En mi caso fui en el de 4 días. Ten presente que no hay señal de ningún operador móvil. En algunos campamentos te venden internet satelital. Bueno amigos, esta es nuestra segunda parada. Llegamos al pueblo El Mamey. La verdad que sí está bastante bien. O sea, por todo el trayecto pensé que era un pueblo más rústico, pero no, pero está pavimentado, tiene energía eléctrica, entonces pues aquí es nuestro punto de partida. El tour incluye alimentación, la cual fue muy buena considerando que estamos en medio de la selva. Realmente empezamos la caminata. Total son 64 kilómetros de ida y vuelta. Entonces 32 de ida, 32 de vuelta.
Bueno amigos, por aquí vamos en el camino. Les cuento que hemos pasado por 2 paradas donde pueden comprar agua, venden cerveza, refajo. Entonces pues hidratación no les va a faltar. Si es un poco pesado, como recomendación siguiente traer buenas botas de trekking. Pues no ha llovido, pero esto con lluvia se hace bastante barro. Entonces para que lo tengan presente. Desde aquí el juguito de naranja a 6.000 pesitos. Amigos, llegamos a nuestro primer campamento. Vaya por este puente. Vamos a me quedan los zapatos. Hemos llegado. Bueno amigos, y ahora vamos a una piscina natural. Que es importante que traigan unos sandalias de trekking porque si el camino está un poquito empedrado. Es una piscina natural profunda donde la mejor manera de ingresar es saltando de aproximadamente 4 metros de altura. Amigos, estas son las habitaciones del primer día. Son camas, también hay hamacas. Esperemos nos dejen esa. Yo ya puse mis cosas ahí, claramente apartando cama. Y con su respectivo toldo. Llevar ropa larga para la noche por los mosquitos y buen repelente. Amigos, muy buenos días. Empezamos nuestro segundo día. Muy tempranito, nos levantamos bien temprano. Yo me levanté a las 4:30. La idea era levantarse a las 5, pero la verdad es que no dormí muy bien. Sí, estuvo un poquito fuerte la noche, pero ahí vamos. Algo que me sorprendió es que la mayoría de los turistas son extranjeros. En mi grupo éramos 16 personas e iban turistas de Dinamarca, Alemania, Suiza, Canadá, Holanda y México. En Colombia solo éramos 5, incluyéndome. Bueno amigos, aquí hacemos paradas para comer sandía. Y malayo, arhuaco, pero los wiwas son los mismos malayos, son los 4 asentamientos en la Sierra Nevada. Aquí hablamos de 400 o 1000 hectáreas, pasa a 480.000 hectáreas, lo que protege parques nacionales en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada está dividida en 2. La primera parte encontrarás comunidades campesinas y a partir de este punto ya verás comunidades indígenas. La única forma de transportar alimentos y bebidas a los campamentos es mediante mulas, por lo que ten mucho cuidado cuando pasen y hasta un costado porque no se detienen. De hecho, una muchacha de otro tour fue atropellada por una mula. Bueno amigos, aquí vamos. Está bastante resbaloso el camino porque llovió ayer. Les cuento un poquito. A nivel general, la ciudad perdida fue construida 650 años antes que Machu Picchu. Entonces es súper antiguo. Fue descubierta pues lamentablemente por un huaquero. Estaba pues abandonado el sitio y pues llegaron allá y lo empezaron a redescubrir como en los años 50 más o menos. En el segundo día visitarás una comunidad indígena conocidos como los wiwas. En una charla de aproximadamente 1 hora te enseñarán algunas de sus costumbres. En la Sierra Nevada habitan 4 pueblos indígenas, los Kogi, Arhuacos, Cancuamos y Wiwas. Un dato curioso es que ellos no se saludan de la mano, sino que suelen en sus mochilas poner hojas de coca para saludarse. De hecho está como mal visto saludarse de la mano. Entonces súper interesante el dato, un dato bastante curioso.
Y ahora vamos a cruzar este río. Te recomiendo llevar botas de trekking que no sean nuevas, repelente, bloqueador cada 2 horas, ropa larga para la noche, una linterna, batería externa, ya que en los campamentos quitan la luz después de las 8 o 9 de la noche y no hay muchas tomas para la electricidad, bolsas para separar la ropa mojada de la seca, medicamentos, ya que allá no consigues nada, y si puedes comprar el agua en botella mucho mejor, ya que me enfermé del estómago y creo que fue por el agua que daban allá. Bueno amigos, y este es todo el resguardo indígena, todas esas viviendas. Como se dan cuenta, la construcción eso es barro, techo de paja. Todas las casas tienen 2 palos en su cúpula, que significa las 2 montañas más altas de la Sierra Nevada y de Colombia, el Pico Simón Bolívar y Cristóbal Colón, que están a más de 5.700 metros sobre el nivel del mar. Es considerada la 5ª montaña con más latitud del mundo. Amigos, este es el río Buritaca. Qué belleza. Este es como el 10º río que pasamos. No, mentira, no sé cuántos llevamos, pero sí, un montón. Bueno amigos, y este es el campamento Mumaque. Aquí vamos a tomar nuestro almuerzo y a bañarnos en el río Buritaca. Bueno amigos, y acá ya listos para meternos al río Buritaca. Yo tuve una mala experiencia hace muchos años, casi me ahogo en el río, pero donde se emboca junto con el océano, en Santa Marta. Y bueno, aquí disfrutando una cervecita, así que vamos. Acá vamos a volver el tercer día y vamos a pasar la noche, por lo que te dan la opción de dejar equipaje que no necesites en una bolsa y luego recogerlo cuando vuelvas, algo que les recomiendo, ya que cualquier peso que se puedan quitar extra les ayudará a rendir mejor en la montaña. Bueno mi gente, nos vamos a botar acá con el río. Bueno amigos, vamos acá subiendo, y esta hora está subida es de 1 hora, pero ya con el cansancio acumulado pesa un poquito. Bueno mi gente, les cuento que ya estamos acá finalizando el segundo día. Si estoy bien cansado, estamos aquí en Campamento Paraíso y ya estamos a solo medio kilómetro de Ciudad Perdida, entonces mañana vamos a madrugar mucho para llegar a nuestro destino final. Amigos, y esas son todas las escaleras que hay que subir para llegar a Ciudad Perdida. Ahora empezamos el ascenso final a Ciudad Perdida. Debemos subir 1260 escaleras, todo un reto después de 2 días de caminata. Y en lo más profundo de la selva, rodeado de montañas, se encuentra la Ciudad Perdida, o llamada por los indígenas como Teyuna. Bueno amigos, bienvenidos a Ciudad Perdida. Hemos llegado, estuvo dura la caminada, 1200 escalones, pero lo hemos logrado y aquí ya vamos subiendo por toda la ciudad.
Fue construida por los Taironas alrededor del año 700 después de Cristo, 650 años antes que Machu Picchu, la cual fue abandonada en el año 1650 y redescubierta en 1976 por un reconocido huaquero, Frankie Rey, junto con 3 arqueólogos. Llegaron a habitarla de 2.000 a 8.000 personas y se cree que fue abandonada por la llegada de los españoles. Amigos, y esto son jeroglíficos que mostraban todo, pues como los ríos, las montañas de toda esta zona. Amigos, si ven esos círculos, en total hay 215 en todo el parque. Es grandísimo, grandísimo el parque, a pesar de que uno lo ve en las fotos como pequeñito. Bueno amigos, la verdad que sí, súper recomendado el plan aquí en Ciudad Perdida. Vean esta belleza de vista. Sí es pesadito y pues no es que haya pasado muy buena noche. La subida sí hay que tener buena condición. Y bueno, todavía nos falta un buen tramo ya que lo de la regresada, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va. Ahora vamos a conocer al Mamo Rumaldo, que es un guía espiritual de los pueblos Arhuaco y Kogi, y dicen que es el que sale en el billete de 50.000. Amigos, estamos en otra parte de Ciudad Perdida y esta es la casa del Mamo, que está una autoridad indígena de los Kogis. Tenemos hoja de coca, yuca. En Ciudad Perdida estaremos de 2 a 3 horas recorriendo y contemplando el lugar. Y bueno gente, todo lo que sube tiene que bajar. Empezó la parte más difícil, que es la regresada. Iré hasta Mumaque, donde pasaré la noche, y el último día se espera estar en el Mamey, el punto inicial, sobre el mediodía, para tomar el almuerzo y luego la 4x4 que nos llevará hasta Santa Marta para estar en la ciudad sobre las 4 de la tarde. Bueno amigos, muy buenos días. Iniciamos nuestro cuarto y último día. Ya nos levantamos muy temprano, a las 5 de la mañana desayunamos. Ya llevamos como 3 horas dándole. Estamos en el campamento que nos quedamos el primer día y todavía nos faltan unas 3 horas. Viene una subida fuerte para allá y con el sol pues aún mucho más fuerte. Si les gustó el contenido de este video, los invito a que se suscriban al canal y a que le den manito arriba. Bueno, ya se van los zapatos. ¿Cómo la ven? Bueno amigos, y aquí se puede tomar la moto. A los que ya están cansados, quedan 2 horas de recorrido y cuesta 30.000 pesos. Lo logramos mi gente, y para celebrar, una buena cerveza. Hemos llegado, coronamos amigos. Salud. Con esta hermosa vista de la bahía me despido. Si tienen dudas o les gustó el video, los invito a que dejen sus comentarios. También si me ven de otros países pueden dejarlos en inglés y los estaré respondiendo. Nos vemos en una próxima aventura. Chao.